En esta ocasión nos acompaña en esta mesa Liliana Olivero. Ella es la representante de la alianza realizada entre el Frente de Izquierda y también el MST. La lista se llama Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad. Bienvenida a nuestra mesa, Liliana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Saludo a todo el equipo de trabajo, que son estamos? muchas y muchos. Muchísimas gracias por venir. Liliana, finalmente en esta vuelta pudieron aunar, pudieron unificar algunas de las ideologías que por ahí, o ideas que las mantenían un poco separadas a estas agrupaciones, y te presentan a vos como la principal candidata. Sí, en realidad la novedad es la incorporación de las 4 fuerzas políticas que somos parte del Frente de Izquierda Unidad, o sea, logrando no solamente unidad en el programa, que es histórico, recordar que el Frente de Izquierda tiene 12 años, primero entre 3 partidos, después con la incorporación del MST. Por lo tanto, hoy desde Izquierda Socialista, mi partido junto al PO, al PTS y al MST, encaramos, bueno, esta campaña de cara a las elecciones provinciales y también las municipales. Va a ser un largo año electoral donde la salida para nosotros es la izquierda, y con un programa sumamente claro que no lo tenemos que improvisar. Es decir, venimos analizando, como lo ve todo el mundo, que esto no va más, que esto está cada vez peor. A 40 años de la democracia nos gobernaron todos los partidos políticos y estamos realmente frente a enormes índices de pobreza, de precarización laboral y una deuda enorme a nivel nacional con el Fondo Monetario Internacional, que obviamente tiene después las consecuencias: menos salud, menos educación, menos jubilaciones, menos de todo. Pero la otra cara de esta Argentina es la de las super ganancias que tienen las multinacionales, los agronegocios, es decir, los supermillonarios que han demostrado incluso durante todo este tiempo las super ganancias que han tenido incluso en la pandemia, ¿no? Hoy hay en Córdoba una importante fábrica, que no la voy a mencionar para no hacerle propaganda, que está de paro porque ha tenido ganancias millonarias y los trabajadores están pidiendo un aumento de sueldo y mejores condiciones laborales. Atanor hace poco despidió también a 30 trabajadores y no podemos decir que las petroquímicas hoy tengan dificultades económicas. Entonces, son las dos caras de una Argentina y de una Córdoba también, que a la izquierda le preocupa mucho, acompaña todas las luchas obreras y populares, y desde esa perspectiva vamos a dar la batalla electoral. Vamos a habilitar desde ahora la posibilidad de que la audiencia pueda realizar preguntas a la candidata o enviar mensajes, si es posible. En un ratito los vamos a leer, pero arranquemos con el tema de la propuesta que tiene la izquierda en esta ocasión, por ejemplo, en materia económica. Mira, creemos que hay que invertir las prioridades. Tenemos un gobierno que lleva un cuarto de siglo, casi 25 años, un peronismo cordobés que ahora pretende llevar como modelo a nivel nacional, que claramente ha tenido el objetivo, con esta famosa modernización del Estado, incluso votada en el año 2001, la ley Bodega, ¿no?, que plantea una modernización, pero efectivamente atendiendo los intereses de los grandes grupos económicos. ¿Qué dice Schiaretti? Aquel productor que produce no paga impuestos. Resulta que el laburante rural o el que trabaja en el comercio o cualquier trabajador hace un esfuerzo enorme para pagar rentas, para pagar la MUNI, para que no le quiten la casa. Y acá hay también un interés sumamente claro: seguir armando todo un paquete legal, que son las leyes especiales como Volkswagen, Iveco, Renault, Motorola, Avex, Intel, que tienen leyes especiales donde no pagan impuestos, le hacemos la obra pública. Y
por otro lado, tenemos gente, miles, durmiendo en los portales de los grandes edificios faraónicos, obra pública, pero la gente no come cemento. La gente hoy hay que justamente invertir las prioridades, generando trabajo por un lado y no precario. Vemos hoy PPP, el Pila, el Por Mí y todo esto, que sigue siendo un parche. La gente necesita cobrar igual que lo que indica hoy la canasta familiar. Este proceso inflacionario, va y compra 1 kilo de azúcar, hoy tiene un precio, mañana tiene otro, y el salario o las jubilaciones en el bolsillo no te sirve más. Entonces, para nosotros tenemos como propuesta fundamental reforma tributaria, que pague más quien más tiene. Dejar de una vez por todas con la especulación inmobiliaria. 200.000 viviendas ociosas tenemos en Córdoba. Cuando hoy, el otro día nos reunimos con los inquilinos autoconvocados, imposible alquilar. Encima tenés el trabajo, no me gusta decir más el negro porque está mal, trabajo informal. Trabajo informal donde no tenés un recibo de sueldo, no tenés tarjeta. ¿Cómo presentás una garantía si no tenés el papelito que dice que sos trabajador de los SRT, por ejemplo? Entonces, hay que cambiar absolutamente todo. Y fundamentalmente plata hay. Y lo dice el gobierno. 80.000 millones de pesos, una deuda eterna y externa con el mundo árabe de 3.000 millones de dólares, y no se les ha caído una idea para hacer un plan de vivienda. Un plan de vivienda para que la gente pueda adquirir su vivienda propia en cuotas con la tasa cero del Banco de Córdoba, que vengo del banco. Esto es un pedido que lo hicimos como laburante del banco en algún momento, generar recursos económicos, y la reforma tributaria también sería una fuente natural de ingresos para que podamos tener una Córdoba vivible para los sectores populares y no solamente vivible para los grandes monopolios y la gente esta que ahora forma precios y nadie le pone punto final, que tampoco paga impuestos. Tampoco paga impuestos, ni ingresos brutos. Ahora el IVA lo pagamos todo. Uno de los grandes ejes del día de ayer fue el tema seguridad de la campaña en sí, pero bueno, justo ayer tanto Luis Juez como Martín Yarlor hablaron de algunos tipos de propuestas que ellos tenían. ¿Cuáles son los principales ejes que proponen ustedes en base a la seguridad? Mira, hay que atacar las causas. La pobreza, el hambre, la desigualdad social trae aparejado, es caldo de cultivo para el delito, ¿no? Pero también hay que desarmar las cadenas, estas grandes cadenas del narcotráfico, de la trata de personas, del desarmadero de autos, que tiene que ver no con poner más policías, más patrulleros, más gendarmería, militar. Ya lo hemos vivido, ¿no? El corralito. ¿Se acuerdan ustedes que los pibes pobres de los barrios urbanos marginales tenían un corralito y no podían ir al centro? Vos usás gorrita, tenés arito, estás tatuado, sos choro. Esa es la estigmatización que han hecho durante años. Y el problema es que el pibe no tiene futuro, pero no tiene futuro, no tiene presente. Y un pibe que no tiene presente y los padres no tienen presente, obviamente es un caldo de cultivo. La vez pasada me decía un pibe de un barrio: no, doñita, yo, la verdad, ¿para qué me voy a anotar en el PPP si gano más con la cocina? Y yo, y medio ingenua, cocina, dije, ¿estará haciendo algún...? No, ustedes me entienden. Ustedes me entienden. Y yo los tengo cerca de mi casa, y ustedes también. Y entonces el problema es que un gobierno que gobierna hace 24 años, que le hizo la vista gorda a todo esto, y hay una connivencia del poder político, del poder judicial y de las fuerzas de seguridad
claramente. Hemos visitado, recién por fuera de micrófono, hablábamos con Mario, el tema gravísimo de la CENAF. Hemos visitado, no ahora, desde incluso cuando fui legisladora en Córdoba, el tema de cómo viven los pibes y las pibas en el complejo Esperanza. Arrancando por las trabajadoras y trabajadores que cobran 2 mangos. Y después en las condiciones inhumanas, realmente viviendo en aquel momento. Hoy bajaron la cantidad de pibes que tienen adentro del complejo. En aquel momento entramos a una habitación y tenían 15 camas, que eran de cemento, donde nos pedían por favor que les lleváramos frazada comida. Es un lugar donde el Estado se tiene que hacer cargo, pero no poniendo la casa habitación, o en este caso el complejo es un lugar enorme que tiene una estructura que no está ni siquiera pintada ni mejorada. La hacen en épocas de campaña electoral o cuando algún legislador interesado en la cosa lo va a visitar. Es cierto, Liliana, que para modificar cuestiones de fondo, bueno, hacen falta, años y otro tipo de contexto, sobre todo porque muchas de las cuestiones tienen que ver con un contexto nacional. El tema económico, básicamente, Córdoba no es una isla, pese a que algunos gobernantes quisieron hacernos creer, pero para el día a día, para lo urgente, esto es como el COVID. Todos conocemos a alguien o hemos sido víctimas de algún choreo. ¿Qué hacemos con eso? Porque el reclamo es urgente, es perentorio. Mira, nosotros tenemos la propuesta de que los comisarios tienen que ser elegidos por el voto popular y tienen que revocarle el mandato cuando no cumple con su función. La vecindad se tiene que organizar de manera democrática. Déjeme que le haga una interrupción, igual que en Estados Unidos. ¿Qué cosa? Lo de los comisarios por el voto popular. Sí, pero acá... No, me causa gracia, está bueno. Vos elegís a tu delegado en el laburo y si no te sirve la próxima no lo votás más. Un burócrata sindical te traicionó en el reclamo. Bueno, acá es lo mismo. Y lo planteamos para los legisladores y legisladoras también, ¿eh? Mandato revocable, que ganen igual que una maestra de escuela... cosas que tienen que ver con el sentido común. Y lo otro, la organización y la autodefensa de la vecindad, con las alarmas comunitarias, con los controles. Les cuento, nosotros lo hacemos en el barrio, ¿no? Tenemos la alarma comunitaria, cuando suena la alarma salimos toda la vecindad, tratamos de ayudarnos. Entonces... Me da la impresión... Ese es un sistema que ha incorporado este gobierno, lo de las alarmas comunitarias y gratuitas también. ¿Cuál sería la crítica al sistema actual de uso de organización vecinal y alarmas, por ejemplo? Yo no la veo mucho en los barrios. Yo sí veo que hay barrios como el nuestro que nos hemos unido para comprarla, ¿no? O sea, nosotros hemos comprado... Particular. Exactamente. Después en algunos barrios pueden tenerlas. Ahora, si no hay un trabajo colectivo, transversal, con este comisario elegido democráticamente, y no se resuelven los problemas de fondo en paralelo, en complemento, esto no tiene salida. Entonces, creo que hay que cambiar de raíz, efectivamente. Y como vos decís, Mario, cuando hay una enfermedad, y en este caso un cáncer, la aspirina no va. Absolutamente. Entonces, mentiríamos si decimos que esto es fácil, que esto es de un día para el otro, y nosotros planteamos afectar las grandes ganancias, afectar a los grandes grupos millonarios que no pagan impuestos, que están a esta hora haciendo cálculos a ver si pueden especular con el dólar soja, con el dólar soja 1, el 2, el Malbec, y el pobre jubilado que no puede parar la olla, que no puede comprar la medicación. No hay un dólar jubilado, no hay un dólar joven, no hay un dólar laburante.
Y lo decimos claramente porque somos parte, Mario. Somos parte. Hoy, desde Izquierda Socialista, del Frente de Izquierda Unidad, son todos trabajadores y trabajadoras precarizadas. Esta juventud que está viendo si puede subirse a estas aplicaciones para ir a un Rappi, cómo hace para laburar, si estudia, si estudio no puedo trabajar. ¿Y cuál es el futuro que ofrece el gobierno? El 2x1, el PPP, que labura igual que otro trabajador y después lo dejan y le dicen, mira, quédate a hacer horas extras pero no te las pago. Sin ART, sin los derechos laborales. Lo tenemos en el Estado. Y acá la observación. Si los tenés en el Estado, ¿con qué autoridad le vas a ir a pedir a alguna empresa multinacional que no tenga trabajadores en negro? Si vos sos el peor ejemplo. Y hoy tenemos monotributistas en la salud, monotributistas en la educación, monotributistas en cualquier área del Estado. Y para ello es normal. Cuando me echaron del banco, pasé a ser también una relación de dependencia que no existía en ningún lugar del mundo, que era pasivizada, pero en actividad, trabajando en el Estado provincial con un salario bancario, porque luchamos para ello, y hoy creo que hay que terminar, prohibir despidos, suspensiones, precarización, todo el mundo a planta permanente. Cuando vos tenés la comida, el alquiler, la vestimenta, la posibilidad de estudiar, lo tenés solucionado mínimamente en tu hogar, ¿qué necesidad tenés de ir a protestar, de enojarte? Porque tenés asegurada una vida digna. Hoy el capitalismo no te lo garantiza. Por eso planteamos que la salida es la izquierda. Y planteamos que queremos gobernar. Y gobernar no Córdoba, queremos gobernar todo el país, dar vuelta a todo y dejar de pagar esta deuda que nos está quitando educación, salud, vivienda. Tenemos proyectos, miren. Hay un proyecto cajoneado en el Congreso que plantea la posibilidad de tener trabajo genuino y resolver el problema de la crisis habitacional. 500.000 viviendas, que obvio no serían de un día para el otro, 2 millones de puestos de trabajo. Nunca se discutió, nunca. Yo lo presenté acá en Córdoba al mismo proyecto trasladado para la provincia. Nunca salió de los cajones. Planteamos muchos proyectos, declarar el agua derecho humano. Miren lo que les estoy planteando. Uruguay lo declaró en el artículo 47 en la Constitución. Nosotros seguimos teniendo el agua privatizada, contaminada, cara. Pero bueno, es una visión completamente distinta. Hace falta un plan económico de emergencia que plantee liquidar la ley que nos quitó el 82% móvil, aumentar los salarios, dejar de precarizar a las y los trabajadores, plan de vivienda, obra pública estatal, y creo que vamos a estar hablando de otra historia. La semana pasada tuvimos que vivir un nuevo caso de femicidio en Córdoba que por esta vez, como muchos otros casos, golpeó, me parece, a toda la sociedad cordobesa y estuvo en tela de juicio en ese caso de qué manera está trabajando el Estado a la hora de casos como este, que ya tiene denuncias previas, que ya hay un trabajo supuestamente a través de un botón antipánico. ¿Cuál es tu postura con respecto de lo que está haciendo la provincia para proteger a las mujeres y a las niñeces también? Bueno, volvemos a lo mismo, falta presupuesto, no hay coordinación entre las áreas judiciales y el polo de la mujer. Yo creo que es una gran campaña que ha hecho este gobierno, pintándose de verde, no solamente por ambientalista, sino por feminista, y es mentira. Tenemos un polo de la mujer donde tenemos en primer lugar las mujeres precarizadas, que son monotributistas, son profesionales, profesionales, psicólogas, trabajadoras sociales, 2 pesos les pagan.
y además están en un trabajo de altísimo riesgo, porque cuando van al territorio tienen problemas de seguridad importantes. Bueno, no hay presupuesto, no hay refugios. Nos ha pasado tener que llevar gente, mujeres, en situaciones de violencia enorme. Bueno, le dan un hotel al lado de la terminal. ¿Por qué no expropiamos todos estos inmuebles que están ociosos para poner lugares, refugios para las mujeres con atención interdisciplinaria? Y porque para ellos es un gasto, para nosotros es una inversión. Recuerdo que quisimos expropiar un viejo hotel en Altagracia, que incluso con varios sectores políticos, no de la izquierda. Y bueno, nos pusieron la traba, no, que no se podía. Ahí está. No existe ninguna posibilidad de que haya una idea para lograr expropiar ese terreno. No me importa quién es el dueño. Han expropiado el Palacio Ferreira para hacer un museo que nos salió carísimo. ¿Cómo no expropiar un lugar para poder resolver el problema de las mujeres afectadas de violencia en el interior? Porque acá, mal que mal, uno va al polo. Ahora, creo efectivamente que tenemos mucho por conquistar todavía, por eso desde la Asamblea Ni Una Menos, como parte junto organizadora, el 3 de junio vamos a seguir gritando bien fuerte, Ni Una Menos, viva, nos queremos, con una marcha gigante el día 2. Pero es cuestión de presupuesto y de invertir esas prioridades de las cuales yo hablaba recién. Si nosotros le quitáramos un poquitito así de las superganancias con un impuesto a las grandes fortunas, podríamos tener los recursos económicos para tener estos servicios que hoy no los tenemos en la provincia de Córdoba, en el Polo de la Mujer. Los mensajitos que nos han ido llegando al 351-390-4095 a propósito de la visita de la candidata Olivero. Buenos días, me gusta escuchar a Liliana Olivero, esa tranquilidad para hablar y tan clara en lo que expresa, gracias por invitarla. Abrazo, Liliana también. Hoy, buen día, todos los políticos hablan de salud, educación, mejor trabajo, pero no se les cae una idea de cómo bajar la inflación, que es monstruosa desde San Marcos Sierra, la Abu Lili. Liliana, pasan los años y la izquierda no crece, y hay muchos pequeños partidos que los diferencia si son todos de izquierda. Es el sectarismo que predomina, nunca lograrán insertarse en las masas, son pequeños burgueses de extracción urbana, sus dirigentes, dice Rubén de Alberdi. Al que quiera contestar no hay ningún problema, me avisa, me levantan la mano. Buen día, equipo, saludos a esa guerrera a quien conocí protestando por la educación en los gobiernos de Alfonsín, y desde allí hasta ahora es el único partido político que acompañó y defendió a los trabajadores. Desde entonces voto a la FIT y ahora votaré a FIT-U. Ella vive en la misma casa desde que la conozco, y esto hace más de 4 décadas. Todos los demás ya gobernaron, acomodaron a sus familias, parientes y amigos, fracasaron y limpiaron causas de sus familiares ante hechos no aclarados. Éxitos, Liliana, dice Raquel Peralta González. Hola, buen día. La señora Olivero no sabe que Intel y Motorola no están más en Córdoba. Pretende que sigan viviendo todos de planes, como sus socios del Partido Obrero o el PST, los cuales nunca trabajan, dice Mario del Marqués. Bueno, levantó la mano. Dale. No soy yo, ¿no? Que no soy yo, digo. Podría ser, pero no, porque no viene el Marqués. No, pues si no se lo hubiera dicho en la cara. Pero Mario está acá en el Marqués. Si no se lo digo en la cara. Sí, sí, sí. Bueno, no, gracias a los saludos y también a las opiniones disidentes, ¿no? Obvio. Creo que esto... Si no, muy aburrido todo, ¿no? Además, es parte de las posibilidades que nos da la democracia, de estar de acuerdo, disentir y todo lo demás. Y yo me siento en libertad para poder opinar y no convencer, posiblemente. Lo que sí voy a luchar mucho para que los liberfachos efectivamente no triunfen en esta gran mentira del Mesías de Milei, que viene a plantear una salida ultraderechista. Eso quería para nuestro preguntarle, país. Liliana. Habida cuenta que me parece que en esta elección
va a haber sectores que antes votaban a determinados partidos tradicionales, en esta me parece que no va a ser tanto, van a ir por otro lado. Antes podían ir por ustedes, pero ahora se les abre esta alternativa. ¿Le preocupa que les arranquen voto a ustedes de ahí? No me preocupa por el voto, Mario. Me preocupa porque está estafando a millones que están con bronca, que están con indignación, con desilusión, que no ven futuro, que dicen ¿y a dónde va este país? Y la verdad que ir con un voto bronca para los liberfachos, habiendo visto el gobierno de Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil o Vox en España, la verdad que me preocupa mucho porque además no va a traer solución, ni vendiendo órganos, ni liquidando el Banco Central, ni dándonos voucher para que mandemos a nuestros hijos y nietos a estudiar o a curarse. Entonces, y dolarizando menos, miremos para Panamá y Ecuador. Yo lo que sí quiero plantear es que hay un crecimiento de la izquierda. Lo hemos visto con las elecciones de Jujuy, ¿no? Un trabajador de la basura, Alejandro Vilca, en una gran campaña pulmón y muy obstaculizada por Morales, el gobernador de Jujuy, también por el peronismo de Jujuy, con trampa, con fraude y demás. Salimos segunda fuerza en la capital jujeña. En Neuquén logramos mantener 2 bancas y 2 concejalías también en esta explosión que hizo el MPN, donde se peleaban todos, o sea, estaba todo muy polarizado. Entonces, frente a estas adversidades, la izquierda ha tenido 1,5 millones de votos en la última elección, tenemos 4 diputados nacionales también, y planteamos una salida que no es fácil ni de entender ni de compartir. Estamos diciendo, hay que afectar los grandes grupos económicos, meterle la mano en el bolsillo, que es lo que hace el gobierno con los de abajo, y no es fácil. Hay que romper con el Fondo Monetario y no pagar la deuda. Y la pregunta es, ¿pero qué pasa si no pagamos? ¿Y qué pasa si pagamos? ¿Qué nos va a seguir pasando? Yo escuchaba los datos recién. Uno tiene que entender que estos números de la policía, perdón que vuelva a ese tema, pero cuando nosotros tenemos el 80% de las niñeces con pobreza multidimensional, que no es solamente que no comen, no tienen baño, no tienen agua potable, no tienen techo, no duermen en un colchón, se mueren de frío, se mueren de calor. ¿No nos duele eso? Y pedimos más policía y no piensan que el problema tiene que ver con las raíces, con las causas. Empecemos a solucionar esos problemas. Y es carne de cañón o una tierra para donde se cultivan estas maldades de los grandes grupos empresarios. El ejemplo de la cocina que yo daba recién. ¿Por qué no invertir en educación? Donde haya un estudiante, un alumno, tiene que haber una escuela. Han cerrado escuelas rurales. Ni hablar de aquellos que cerraron jardines de infantes, que me tocó cuando iba mi hijo a la escuela. Cerrar jardines de infantes, porque había que ajustar en el Estado. ¿Cómo ajustar en el Estado? Entonces, podemos pensar en que mejorando la calidad educativa, incluyendo a todos estos pibes que limpian los vidrios o que nos piden una ayuda cuando uno está tomando un café en un bar, no podemos pensar que a esa hora exactamente ese pibe tiene que estar en la escuela o en una guardería para que su mamá trabaje. Digo, es lo que vivimos cotidianamente, por eso creo que cuesta sino hacerla de masas o hacerla enorme a una izquierda, pero que más temprano que tarde
yo estoy convencida que va a llegar. Primero, liquidando los aparatos que gastan la plata de los oyentes de este programa y todo el mundo, que estamos pagando campaña electoral hace 8 meses. Porque están de campaña, los oficialismos tienen la caja chica, la caja mediana, la caja grande, sacan de ahí. Entonces se complica mucho, incluso para la propia campaña nuestra. Ponemos plata del bolsillo para la nafta, pegamos los afiches, hacemos el engrudo. Ahora con las redes, bueno, se facilita un montón. Pero existen las colectoras. El otro día alguien decía, ¿por qué impidieron que la justicia... la justicia impidiera que hubiera elecciones en Tucumán y... Bárbaro, si ven cosas que están mal. Ahora, cuando lo escuchamos hablar de la lista sábana, de las colectoras, de la ley de lema, en Caucete había el otros días 30 boletas, la izquierda tenía unita sola. Había 5 por Gioja, 5 o 6 por Uñac, del mismo partido. Bueno, y en Córdoba pasa más o menos lo mismo, el abrazo del oso, radicales en las listas del PJ, del PJ en las listas de Juntos por el Cambio, de los sotistas en la lista del Frente de Todos, que ni siquiera se llama Frente de Todos, porque no se animan a llamarse ni siquiera como se llama la fuerza política del gobierno nacional, con Massa, Cristina y Alberto. Bueno, nada, decir que no somos parte de la fábrica de panqueques también, sería muy fácil ir con el mejor postor. Es la tarea más difícil, el barro hasta las rodillas, militando todos los días, y desde esta perspectiva, por supuesto, insistir que hay que construirlo ladrillo por ladrillo, que es una construcción colectiva, y no es fácil. No. Liliana, te agradecemos mucho la visita a Ponete al Día, la candidata de izquierda con nosotros, y vamos a seguir con este ciclo, pero te agradecemos que hayas venido. Yo a ustedes, y decirle que toda la gente que les escriba, si me quiere escribir, si quiere sacarse de las dudas, aunque opine totalmente lo opuesto, que me escriban, que doy la cara. Bien, han llegado ¿Está bien? mensajes, pero en general muy afectuosos hacia vos, voy a decirlo acá y más, pero bueno, te agradecemos venir. Gracias. Un abrazo para Chao, ustedes buen día. y los oyentes. Hasta luego. Siempre poniéndonos al día.